Hola, vamos a estudiar el género de opinión de un periódico. Entre las características del género, podemos decir que expresa la opinión del periodista o escritor sobre un tema determinado. Respecto a la modalidad, predomina la argumentación y la exposición, aunque también puede incluir la narración. El estilo es personal, y respecto a la intención, intentan persuadir, por lo que predomina la función conativa. En cuanto a la estructura, esta puede ser libre, aunque es frecuente que el texto esté organizado en 3 partes: la introducción o parte expositiva, con referencia a hechos recientes, datos, evidencias, experiencia personal. El desarrollo es la parte argumentativa, con juicios de valor y opiniones. La conclusión contiene la idea que cierra el artículo. Distinguimos los siguientes subgéneros de opinión: el editorial, el artículo, la columna, la crítica y la carta al director. El editorial. El editorial, con el artículo en masculino, es una reflexión sobre un tema controvertido de máxima actualidad. Los hechos se presentan para crear un estado de opinión consecuente con la línea ideológica del periódico. Presenta una exposición de un problema desde distintas facetas y ofrece posibles soluciones. Una característica importante es que no aparece firmado. Presenta un título, el planteamiento de un tema, la exposición y un análisis a partir de argumentos y una conclusión. El artículo de opinión. Tiene título. Es un texto de extensión variable, siempre firmado por un periodista de plantilla o un colaborador habitual, que normalmente es un escritor. Recoge su opinión o valoración personal. Presenta rasgos de subjetividad y las modalidades expositiva y argumentativa. La estructura es libre y tiene voluntad de estilo y carácter creativo. Por eso, en ocasiones, utiliza un lenguaje literario con fines expresivos. Aquí tenemos un artículo de opinión. Nos fijamos en su título y en que está firmado por un escritor. Este artículo consta de 3 párrafos y se inicia con la alusión a una experiencia personal. Me hallaba en una localidad del norte de España. La columna. La columna es una variedad del artículo de opinión. Recibe este nombre por su disposición tipográfica. Ocupa una columna. Es una sección fija de un día a la semana. Está destinada a la reflexión sobre cultura, literatura, sociedad y temas actuales. Está muy cercana a la literatura. A veces es una pequeña pieza literaria. Predomina en ella la narración y el empleo del lenguaje lírico. Tenemos otros subgéneros de opinión. La crítica. La crítica es una reseña valorativa de una obra literaria, de una representación artística, de teatro, un concierto o un acto. Su finalidad es informar de ese acto cultural, de forma que se haga una valoración del mismo. Está redactado por un experto o especialista en la materia. Finalmente tenemos la carta al director. Es un espacio del periódico destinado a la opinión de los lectores. Es la única posibilidad de interacción entre los receptores y el periódico. Los temas son muy variados. Es el periódico el que pone los límites de extensión y presentación. Deben ir siempre firmados. En cuanto a la estructura, suelen tener la presentación de la persona que escribe, una exposición de los motivos que propician la carta y una valoración personal o petición. Para acabar, presentamos un resumen de las características de los textos de opinión. El editorial no va firmado. El resto de textos sí. Temáticamente, el editorial
trata un tema de actualidad y el emisor es el periódico. El artículo de opinión trata un tema controvertido por parte de un colaborador. La columna es una reflexión cultural, literaria o sobre la sociedad por parte de un escritor. La crítica presenta un tema cultural de un especialista y la carta al director trata un tema personal por parte de un lector. Todos esos textos presentan rasgos de subjetividad.